Oficialmente, el 5 de julio de 2024, publicamos los 3 primeros capítulos de esta aventura, de esta madriguera, de este espacio compartido llamado El Triángulo de los Caballos. Y solamente mirando estos 3 capítulos, actualmente ya suman 233 reproducciones para este año en que llevamos al aire. Y ni hablar de los otros capítulos. Entonces, para celebrar, queríamos hacer una transmisión en vivo con todos nuestros oyentes más fieles, así que toca estar pendientes para ver qué instrucciones nos dan Carlos y Diana. Además, quería darle la bienvenida a los nuevos usuarios, porque me contaron por ahí que algunas personitas nos están escuchando por primera vez desde este capítulo. Entonces, sean todos bienvenidos, aquí somos muy amables. Y por supuesto pueden comentarnos, recomendarnos, difundirnos y escribirnos, si sea las publicaciones, o a nuestro correo eltriangulodoloscaballos@gmail.com para decirnos qué objetos culturales proponen ustedes para los capítulos, o si quieren contactarnos para ustedes mismos presentar en un capítulo o su propio objeto cultural. Entonces, bienvenidos a todos. Carlos, Diana, cuéntanos que ya estamos todos preparados. Muchísimas gracias, Caballito. Es costumbre escucharte en esta madriguera que parece que fue ayer, pero ya cumplimos un año al aire con nuestro collito virtual y con nuestra coballita hembra. Caballito, ¿cómo va a ser este aniversario? Que fue ayer. ¿Quién era la que cantaba eso? Bueno, me acuerdo de la versión de Manzanero. Armando Manzanero, Vicente Fernández, Ana Gabriel, Julio Jaramillo, Alcia Costa, Eddie Santiago, Roberto Ledesma, los Trio y ahora Diana Páez, nuestra caballo hembra, han interpretado esta canción compuesta precisamente por Armando Manzanero para el matrimonio del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz con Guadalupe Borja. Y en un tal pie, feliz aniversario para todos los que nos oyen en su Triángulo de los Caballos. Entonces, Manzaneros días a todos los cobayos, a ti, Coballito, Coballito virtual. Y sí, cobayos, imagínate un año, ¿cómo pasa el tiempo, mija? Sí, ayer éramos uno y hoy somos otro, pero este otro también hace podcast. No, yo creo que somos el mismo, pero más grande. Sobre todo en lo ancho. Más sí, porque ya los huesitos ya llegaron a su tope, a menos de que ya empiecen más bien a disminuir con el tema de la osteoporosis y las osteopenías y lo demás. Pero no venimos a hablar de temas tristes. Cobayes, un año, qué emoción. Sí, mira, cuando nos trajo el frío. No, sobre todo los oyentes. Si no tuviéramos oyentes, ¿qué sentido tendría venir nosotros a hablar basura sin que nos escuchen? Entonces, no, muchísimas gracias a todos por llevarnos ya un año acompañándonos, por sus comentarios. A cada uno en su ritmo, los que nos escuchan en maratones, los que nos escuchan en el estreno tan pronto salen, que son los más groupies, a los que nos comparten y difunden la palabra, a los que son más reservados, a los que a veces se les olvida y a la semana o 2 semanas se acuerdan del estreno. A todos, y todos con sus estilos. Sí, muchas gracias a todos y vengan, no sean así, cuéntenos cuál ha sido hasta el momento su capítulo favorito, cuál ha sido su capítulo menos favorito. Las canciones, algunos muy curiosos nos han dicho que las canciones son interesantes y nos han hecho comentarios de esta o aquella. Entonces, ¿cuáles han sido sus canciones del intro favoritas? Sus canciones preferidas. Frases que les hayan quedado. De Colorín Color Radio. La emisora colombiana Colorín Color Radio mantuvo su señal en AM entre el 11 de mayo de 1992 y diciembre de 2006, cuando migró al mundo virtual, y se mantuvo en línea hasta el 20 de mayo de 2013. Creada por Adriana Giraldo y María Isabel Murillo, ofrecía una programación exclusivamente diseñada para niños, que incluía música infantil, biografías de compositores clásicos, cuentos en formatos de radioteatro y concursos interactivos. Recibió el premio Ondas en 1992, que es un reconocimiento periodístico, y la medalla Simón Bolívar por su aporte pedagógico. Cuando salí a Colorín Color Radio, yo vivía en la casa de mis tíos con por lo menos 4 pulgas menores de 10 años. Y la mejor manera de mantenerlos entretenidos era poner Colorín Color Radio y Tomé Canti los tenían entretenidos 2 minutos. De verdad, muchísimas gracias. Un año. No pensábamos vivir tanto, por lo menos yo no, que soy una mosca de la fruta, y no planeo mis días más allá de las 24 horas que me corresponden. Yo planeo a lo largo, pero con la posibilidad de desfasarme, que en cualquier momento apague y vámonos, bajamos el telón, colgamos los guayos y entregamos el uniforme. Tampoco lo esperaba llegar tan lejitos. Sí, qué bueno, Coballis. Creo que después del trabajo, no mentiras, todavía el trabajo de grado nos tomó más tiempo. Sí, claro. Cuando el podcast alcance el tiempo que nos tomó hacer el trabajo de grado, hacemos otro capítulo especial. No, buenísimo. Ahí queremos contarles entonces varias cosas. Pues la primera es que ya recuerden que estamos en YouTube. Oye, pero antes de eso, Coballis, ¿qué capítulo es? Este sería el capítulo 37, pero contando con el número 038. Listo, entonces nuestro podcast, según la OMS, está en la etapa de la edad adulta joven. Bueno, 37 capítulos, 37. Entonces no vamos tan mal. Recuerden que estamos en YouTube, ya llegará el momento en que todos los capítulos estén colgados, pues para que de pronto a algunos nuevos escuchas les quede más fácil por allí. Y les tenemos una sorpresa. Preparen una tarde de algún día en la vida más adelante, porque vamos a hacer un en vivo. Los cobayos, el cobayo virtual, el cobayo macho, la cobayo hembra. Todos bienvenidos. Hay galletitas, pero virtuales. Hay galletas y cerveza virtual. Para empezar a hacer las efemérides, recordemos nuestro negocio de
los sándwiches, entonces también hay sándwiches de la sanduchería del Triángulo de los Cobayos, que era del capítulo de los semáforos. Cada uno puede disfrutar de un delicioso sándwich. Los ingredientes son los que cada uno quiera llevar y comer. Eso es, sí, vamos a hacer esa tarea y nos gustaría que nos acompañaran ese día, que nos escuchen, que nos comenten. De verdad quisiéramos saber en este primer año qué les ha parecido, qué les ha gustado, porque bueno, empezaron todos muy juiciosos y muy emocionados. Ay, hablen de tal cosa, hablen de esta otra. Síganos dejando sus propuestas que para nosotros también son muy interesantes. Recuerden que esta cueva es para compartir curiosidades y para echar carreta de manera divertida entre todos. Y que nos manden las propuestas en los dos estilos. Ay, yo quiero que hablen de este tema. O, hombre, yo quiero salir en un capítulo del Triángulo de los Cobayos. Entonces nos escriben a nuestro correo, eltriangulodoloscobayos@gmail.com. Así como ya hemos tenido 2 invitados, pues queremos muchísimos más para que se animen. De eso también nos alimentamos. Nosotros tenemos ideitas para ese capítulo en vivo, pero chévere, nos alcanzan a votar ideas también que les parecería divertido o interesante para celebrar este primer añito, nuestro primer cobayoversario. Así es. Muchas gracias de verdad a todos por hacer posible esto. Pues esperamos crecer hasta donde los oyentes lo permiten. Que desde que haya uno, sí, por uno no quemaréis ni Sodoma ni Gomorra, decían las santas escrituras. Eso era lo que yo le decía a mis estudiantes en clase cada vez que yo, bueno, y la lectura que decía, por allá una manito se levanta, Cirillo, y por uno no quemaréis ni Sodoma ni Gomorra, sino ya todos serían estatuas de sal y estarían quemados. Así no se rían, montón de pendejos. Ya que no vamos a convertir a nadie, podemos ir, no a las sagradas escrituras, pero sí a nuestra antigua tradición de vamos a escuchar el Evangelio según los cobayos. De una antigua tradición, porque para las moscas de fruta, un año es una antigua tradición. Vamos con nuestra antigua tradición de los objetos culturales. Este objeto cultural es más viejo que nosotros, lo cual ya es mucho decir, y se relaciona con una de las formas de esparcimiento que tú más disfrutas, que es el cine. Yo te voy a escribir una escena y tú me dices si te suena de algo, si identificas ahí cositas, o si te llaman la atención y por qué. La escena es la siguiente. Una niña está velando a su madrastra en la casa junto a unos vecinos en una noche de lluvia, tras un eclipse en una finca en Chocontá. Chocontá es un municipio ubicado a unos 75 kilómetros al nordeste de Bogotá, poco más de una hora en carro. Conocido por su historia y sus actividades, como los termales, senderismos, bicirutas, caminatas ecológicas y la visita a la mítica laguna de Guatavita, mientras se disfruta de historias sobre la independencia nacional, sus tradiciones autóctonas, templos religiosos, plazas y artesanías. Su nombre oficial es la Leal y Noble Villa de Santiago de Chocontá. Su sobrenombre es la Ciudad de las Antenas, por una estación de telecomunicaciones allí instalada sobre los años 70. Justamente un día después de que un carro se estrelló contra los postes de la luz y dejó a Chocontá sin energía, por lo menos durante 3 días. Sin proponérselo, los vecinos terminan dejando sola a la niña velando a su madrastra. Y a las 12 de la noche, la niña está luchando por no dormirse, abandonada y aterrada, junto al cadáver de quien tanto la odiara en vida, porque se llevaban terrible. De pronto, la madrastra, desaliñada, sangrando de su herida mortal en el pecho y con algodones en sus fosas nasales, se levanta a perseguirla. Algo ahí, piensas. Ay, no, ¿qué es eso tan horroroso, cobayo? No. Y seguramente si me sonó lo reprimí hasta el fondo de mi alma y no vamos a tener chance de volverlo a traer. Prendiste colorín color radio y lo olvidaste rápidamente. Es una ventaja de ser una mosca de la fruta. Total, como el perrito de mi cuñada del Homerito. Es un pug. Los pugs son perritos muy tranquilos, muy queridos. No tenían el más mínimo sentido de la vergüenza entre y de cínico, la descarado e inocente. Haz de cuenta que las moscas de la fruta somos pequeños Homeritos. Es un homenaje de sentido a Homerito allá al otro lado del charco porque ahora vive en España. Otra pista. Te voy a dar los siguientes títulos de películas. Triángulo de Oro, La Isla Fantasma. Funeral Siniestro. Posesión Extraterrestre. ¿Conoces esas películas? ¿Alguna? ¿Te suenan de algo? ¿Sabes qué tienen en común esas 3? No, me suena obviamente cine de ficción. Muy bien, o cine de suspenso. Por lo que escucha no creo que sea stream porque seguramente las tendría más presente. Pronto sea algún género más independiente. Algo de eso, sí. Debe ser de algún director en común que tenga la cabeza así de rayada y de picha para poder seguir siendo el mismo bosque. Debe ser de un director, pero no sé. Acuérdate que tengo un problema de anomia y no recuerdo, no puedo evocar nombres. Falta ver si de pronto sí las vi, pero pues los títulos no casan. Se me ocurre eso, pues. Perfecto. Si te extendemos la excusa médica por la anomia, diríamos que lo adivinaste, pero no lo pudiste nombrar. La pista final ya es el nombre: Jairo José Pinilla Telles. Mi objeto cultural es la obra cinematográfica de Jairo Pinilla, considerado director de culto y uno de los más prolíficos de Colombia, que de hecho aún trabaja y empezó en 1970. Ajusta más de 50 trabajos y es de los más taquilleros de nuestra historia. Jairo José Pinilla Telles es caleño. Nació el 21 de agosto de 1944 y vivió desde los 4 años en Bogotá. Es un ingeniero electrónico y cuando era niño lo marcó ir a ver en cine El Ladrón de Bagdad y él no entendía la magia del cine. Estaba en la pantalla y él miraba por detrás dónde es que vienen esos caballos, porque la arena no me pega en la cara, y bueno, lo fascinó, lo descrestó el cine, lo llevó a todos los estados emocionales que puede tener un niño. Posteriormente, por su trabajo de ingeniero, fue a México a especializarse en computadoras electromecánicas, que era la tecnología de punta en esa época. Tiene más de 37, eso es seguro. Sí, yo creo que nos gana por unos añitos. Estando en México se hace visitante habitual en unos estudios mexicanos de grabación de cine, como era su pasión desde niño. Se hizo amigo de gente y se hizo meter allá en un estudio de cine y veía cómo
era que se grababa y pues claro, se puso al día con la forma moderna para la época de hacer cine. Claro, él nunca estudió cine. Lo suyo, y él mismo lo define, es inventar historias, principalmente de suspenso o miedo. Y hasta la fecha se ha mantenido independiente. Cuando estrenó Funeral Siniestro, en 1977, se convirtió en su primer éxito de taquilla. El día del estreno, Pinilla fue a Chapinero a ver cómo iba la peli. Y desde la 24,9 él podía ver las colas para entrar al cine, pero para entrar al Gaitán, que estaba exhibiendo El Patrullero 777 de Cantinflas, y para Jesús de Nazaret, que eran los estrenos boom de la época y era contra lo que competía Funeral Siniestro. Todavía vemos a Jesús de Nazaret en cada Semana Santa y El Patrullero 77 lo ponen cada vez que RCN o Caracol se ven a gatas y necesitan atraer público. Contra eso estaba compitiendo. En esas 4 salas que estaba estrenando Funeral Siniestro, alcanzaron a meter 77 espectadores en el matiné. Yo pienso que eran los que no tuvieron tiempo de entrar a Cantinflas y no querían volver a casa y dijeron, pues entremos a esto. Tras una serie de rogativas a la Virgen por parte de Pinilla, porque él se dice muy creyente de la Virgen María, la peli terminó agotando boleterías. Empezó en ascenso hasta que se volvió un taquillazo colombiano. Tal vez de los primeros, si no el primero. Una precisión. El primer éxito fílmico nacional corresponde a la película María, de 1922, una película muda dirigida por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, basada en la novela homónima de Jorge Isaacs, que fue un gran éxito de taquilla y tuvo buenos comentarios de los críticos. A pesar de que duraba casi 3 horas y constaba de más de 4.000 metros de rollo, actualmente solo se conservan unos 25 segundos de esta joya nacional. El gran orgullo de Pinilla fue lograr que la gente gritaba. Y realmente la gente duró gritando 4 meses más, porque fue todo lo que duró la película en cartelera, por lo bien que le fue, que eso en nuestro país es mucho decir. Ya desde este primer trabajo, Jairo Pinilla fue reconocido y premiado, no solo en Colombia. Su película El Triángulo de Oro, la Isla Fantasma, de 1983, fue comparada en un análisis cinematográfico en Argentina con las películas de James Bond. En la época eran hitos de la filmografía mundial. Recibió algún premio en Italia e incluso la revista española Zona de Obras, en su número 49 del año 2008, hace una reseña favorable de 27 horas con la muerte y del propio Jairo Pinilla como director. Por cierto, 27 horas con la muerte es referenciada como el primer largometraje nacional con efectos especiales, otro récord para Pinilla. Y la película ¿Por qué doblan las campanas? De 2005 fue la primera película colombiana en empezar a producirse en formato digital enteramente en Colombia. Su película El Espíritu de la Muerte es la primera hecha en 3D acá en Colombia. Se estrenó en 2018. Él hizo un crowdfunding para recaudar $20,000. Creo que no llegó, pero la promesa era lleguemos o no lleguemos, con lo que recojamos hacemos. La diferencia, si recogemos mucho, los efectos son muchos y buenos. Si recogemos poquito, ya sabrán. En datos como estos se avisora la naturaleza inquieta del director y su constante impulso de innovar y de ser pionero. Esta película, El Espíritu de la Muerte, es como el cierre de hora, cerecita del pastel de toda su carrera tras casi 30 años de inactividad, motivados principalmente porque en 1986 al menos 16 de sus cintas originales grabadas en 33 milímetros le fueron embargadas por el extinto Focine. Asimismo, le embargaron sus equipos, que incluían cámaras, moviolas, grabadoras de audio, entre otras. A eso se debió esa para de 30 años por física falta de presupuesto y elementos, de haber sido prácticamente desmantelado por esas incautaciones. Los de Focine le dejaron solamente una grabación original, que no pude averiguar por qué esa se salvó, que es Triángulo de Oro, de la que comparan con las películas de James Bond. Él afirma que los de Focine lo querían acabar y lo querían sacar de las páginas del cine colombiano. Focine, que era la oficina gubernamental encargada de promover el cine nacional y apoyar económicamente a los directores, en cabeza de Rito Torres, uno de sus exdirectores, explicó en su momento que ellos funcionaban como un banco y que ellos le hicieron un préstamo a Jairo Pinilla, pero ese préstamo de 10 millones no se cubrió. Al final ascendía a 14 millones ya con los intereses y nunca se pagó. Entonces pues embargaron. En la versión de Pinilla, él hizo préstamos para terminar la producción de El Triángulo de Oro, pero con un saldo que le quedó, invirtió en otra película que se llama Extraña Regresión, y él dice que por bobo, por honesto, colocó en los créditos de la película Extraña Regresión que era patrocinada por fondos de Focine, y Focine dijo, yo no le presté para eso, le presté para terminar El Triángulo de Oro en su edición y postproducción, y por tanto lo acusaron de peculado, tomar dinero de una cosa para usarla en otra. Para Pinilla, Focine fue un cáncer. Por eso y otras cosas más, es que dice que en Colombia no se hace cine con las uñas, porque es que ya no hay uñas, se hace con la yema de los dedos. Al compararlo con Spielberg, que hubo gente que lo hizo, él dijo que él superaría a Spielberg si le dieran esos presupuestos, y llegaron a llamarlo el Ed Wood o el Orson Welles colombiano, pero yo creo que él tiene su propia senda, la verdad, muy particular. Él trabaja normalmente con actores naturales, y además aparece casi siempre como personaje importante en sus películas. Sin embargo, dice que son los extras lo que hacen que una película sea creíble y tenga la atmósfera adecuada. Todas las películas que hizo son de su invención, son más de 50 trabajos, y solía doblar los diálogos de sus obras al inglés para darles de una vez mayor alcance. Eso en los 70 pues fue un hit y le permitió llegar un poco más lejos. Es muy controversial como director porque es tan apreciado como asociado a películas de serie B, aquellas de bajo presupuesto, que no son muy promocionadas, que son despreciadas por la mayoría de críticos. Sus efectos especiales a menudo son calificados como excesivos, fuera de lugar o extravagantes.
brillantes y tal vez por eso mismo memorables. Contiene guiones, historias y actuaciones que podían resultar terroríficas o hilarantes, aunque no siempre en la forma que él deseaba, porque a veces eran actuaciones terroríficas en sus películas de humor o hilarantes en las de miedo. Y así como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez son fanáticos de este tipo de cine de serie B y hasta hacen homenajes a ello en sus multimillonarias producciones, directores colombianos de la talla de Ciro Guerra, quien por cierto hizo su tesis de grado sobre Pinilla y se llama Documental Siniestro, o el propio Luis Ospina, que ya falleció, reconocen el profundo valor cultural de la obra de Jairo Pinilla, no por bella, sino por valiente, por pionera y por independiente. A tal punto es ese reconocimiento que Luis Ospina solo le llamaba maestro a un cineasta colombiano, y era Jairo José Pinilla Telles. Alguna vez, la crítica de cine Claudia Triana recalcó que Pinilla y su obra igual se lo puede tener como ejemplo de un director deplorable o como algo de lo más colombiano posible. Le critican algunas supuestas incongruencias en los guiones y efectos especiales que definitivamente no funcionan. Las pinilladas le llaman. Asimismo, el periodista y escritor José Ángel Báez lo caracteriza como el director más controvertido, imaginativo, marginal e incomprendido de este país, todo a la vez. Tan es así que el mismo Pinilla reconoce que su primer película, Cita con la Época, de 1971, la hizo por aplicar lo que había visto en México. Repito, solo visto, nunca estudiado o practicado, y Pinilla en retrospectiva al mirar ese primer trabajo afirma que quedó muy mal hecho. Los invito entonces a que conozcan la obra de este particular director de cine, fumador empedernido, soñador y redento, para lo cual les dejo solo una muestra de lo que son sus obras para que las curioseen si algún día las ven o si las quieren buscar. No todas son películas, hay cortometrajes, por eso son más de 50, y por eso Cita con la Época es su primer trabajo, pero su primer película realmente Funeral Siniestro. De su trabajo quería nombrarles algunos títulos como ¿Qué mago? De 1970, Cita con la Época de 1971, la que Pinilla dice que está hecha con las patas, Funerales de Gustavo Rojas Pinilla de 1974, Funeral Siniestro, curiosamente no son la misma película, de 1977. Ya, pero casi. Pero casi. Gustavo Rojas Pinilla fue un presidente militar colombiano entre 1953 y 1957 tras darle un golpe de estado al presidente Laureano Gómez. Y su gobierno fue tan polémico que aún hoy, 70 años después de dejar la presidencia, sigue despejando odios y amores, y hasta se pensaría que tiene tantos detractores como seguidores. Aplicó una fuerte censura en los medios, pero trajo la televisión al país. Aumentó la violencia política, pero le permitió el voto a las mujeres. Se prohibió el Partido Comunista, pero se hicieron numerosas y costosas infraestructuras. Y hubo persecución religiosa, pero se fundó el SENA, que es el encargado de la Educación Superior Técnica Pública en Colombia. Por eso, la broma es que para algunos el documental sobre su funeral podría estar relacionado con la película de terror, Funeral Siniestro. No falta el sentido del humor de Pinilla. Un gallinazo sin suerte, de 1979, tal vez su comedia más aclamada. Robo macabro, de 1980. Área maldita, de 1980. 27 horas con la muerte, de 1981. Triángulo de oro, la isla fantasma, de 1983. La silla satánica, de 1984. Extraña regresión, de 1985. El milagro de Chiquinquirá, de 1986. Posesión extraterrestre, del 2000. ¿Por qué lloran las campanas, de 2014? Un documental que no lo hace Jairo Pinilla, sino que es sobre Jairo Pinilla, que es La venganza de Jairo, de 2018. La dirige Simón Hernández. Y por supuesto, su última película, El espíritu de la muerte, del año 2018, con efectos especiales para 3D. Nota destacada para los carteles publicitarios de sus películas. Son una gran muestra de arte gráfico, publicidad y colombianidad del milenio pasado. ¿Se pueden ver esos pósters? Genial. Como él escribía siempre primero los finales, todas sus películas él ya sabía cómo acaban, pues en cierta forma yo también soy como Jairo Pinilla, porque siempre termino con lo mismo, que es la recomendación literaria. En este caso es el libro Mr. Babadook, de Jennifer Kent. Es muy especial este libro porque es un objeto de culto desarrollado a partir de una película de terror, Babadook. En esa película aparece ese libro, y como la película tuvo tanto éxito en los amantes del cine de terror y en torno al libro giraba todo, Jennifer Kent, que además participó en la dirección de la película Babadook, desarrolló el libro Mr. Babadook. Lo venden en forma de pop-up book, o sea que tú lo abres y saltan cositas y salen cositas, como los libros de los niños a veces. Solamente se hicieron 6.200 copias. Es una edición especial para los que les gusta el género y que se disfrutaron la película Babadook. Es un símbolo moderno de ansiedad, miedo, depresión postparto y crianza. Cosas muy contemporáneas, sí inspiran bastante terror, la verdad. Ese es mi objeto cultural, Caballito, para que lo conozcas un poquitito. O de pronto tu anomia lo tenía, pero no lo podía nombrar. No, para nada. Buenísimo. Okay. Qué bien por el señor Pinilla. Era un tema del que habíamos hablado, que siempre surge cuando hablamos de estos temas de corte artístico, de lo complicado que es cuando tú haces algo novedoso en un sector tradicional o que ya tiene unas reglas y unas normas declaradas. Esa aceptación nunca es inmediata. Hasta donde tengo entendido, aquí tuvimos oportunidad, como el cine español, el cine argentino, que tuvieron como un boom importante. Aquí llegó hasta un punto, pero como que pasó algo en algún momento que no permitió que siguiera avanzando. Esta reflexión que te estoy haciendo yo la tuve en el 2006, cuando salió una película que se llama Al final del espectro. No sé si tú la viste. Sí, claro que sí. También es de terror psicológico. Es de y con... Ay, la protagonista es Flora Martínez, si no estoy mal. No me acuerdo. Ay, me parece, no sé. No, era Noel Schönwald. Okay. Cuando yo vi esa película, yo dije, marica, ¿y por qué no estamos haciendo más cine de terror como este? El cine de este señor caleño, Dao García.
Darío Armando García Granados, popularmente conocido como Dago García, no es caleño, pues nació en Bogotá en 1962. Y en cuanto a su trabajo, actualmente es vicepresidente de Caracol TV y ha participado en más de 80 producciones de cine y televisión como director, productor, guionista o editor. Que es un cine como muy de la vida popular. Y el otro es un cine muy dramático. Obviamente nuestro país, ¿de qué más va a poder hablar con tanta propiedad sino de conflicto, guerra, violencia, desplazamiento? Hay muchas películas de este género de drama, crónica y lo demás. Y yo decía, bueno, sí, hay que verlo. Pero si todo el Pero no cine todo se es vuelve eso, drama sí. y crónica, pues para eso veo las noticias. Entonces cuando yo vi esa película Es dije, buenísimo, qué está mano de recomendada. talento la que puede haber Sí. aquí. Entonces eso me retomó algunas películas que pasaban en el antiguo Canal 11, mija, hoy Señal Colombia, que hoy se ven en RTVC Play, que es una aplicación muy chévere. Yo la También de tengo. otras películas de terror. Yo me acuerdo de Pura Sangre, que es una película que hizo Florinda Lemaitre. Lorina Lemaitre. A mí me encanta esa película, es una película del 82, escrita por Ospina. La trama es parecida al capítulo de Los Simpson en el que Bart le tiene que dar sangre al señor Al señor Burns. Burns. Ya sé Es cuál es. Uy, no, muy mira. bacana. Yo la vi cuando estaba chiquita, pero yo decía, esa película es muy interesante. Y hay un mundo de películas de terror colombianas mal contados. La web me deja ver 40 películas. Así por y encima, ¿no? a mí esto me gusta mucho el género de suspenso, de terror. El gore no. El terror de Saw, no. No, vuelve y juega, para eso veo el drama un del noticiero. desplazamiento y los daños que hacen todos los actores del conflicto armado. Y hay un mundo de películas ahí de todo tipo. El Páramo, que también es una película muy bacana, que si bien no es de cosas sobrenaturales, sí es de mucho suspenso. Carne de tu carne, que tiene un componente sobrenatural, pero sobre todo hablas del tema del incesto. Hay unas cosas ahí muy bacanas para ver. En este punto yo hablo desde la absoluta ignorancia, porque sé que el sector audiovisual, primero, es muy caro. Los amigos que tengo que se dedican a eso, Dios mío, esa gente, yo creo que comparten lo mismo de Pinilla, ya no se hace con las uñas, las sino uñas, con con las las yemas yemas, de los que se llama dedos, de uñas. los dedos, los huesitos. Y convencer y llegar al gran público es una cosa que puede tomar mucho tiempo. O te encuentras el gran papayazo de la vida, o le metes mucho billete, pero en cualquiera de los dos casos una persona que su vocación sea hacer cine, contar historias dentro de un formato audiovisual, la tiene muy jodida. Y entra perdiendo 3-0. También, absoluto ignorante del tema. Esa tal vez es otra de las condiciones del triángulo de los cobayos que nos mueve la curiosidad, no la sapiencia suma sobre los temas. Total. Estaban diciendo que últimamente hay mucha producción de cine colombiano, pero no se está yendo a ver. Así es. Ya Hasta donde superamos sé. otro pasito que tú decías, México y Argentina tuvieron su boom y crecieron. Nosotros ya recuperamos como el ritmo, estamos produciendo, pero no estamos viendo. Ahí nos metemos a temas más ñoños y más enfermos. Y es que la hegemonía cultural nuestra no existe del todo. El 97% de la música, del cine, el mainstream del cine, pues es gringo. Eso es una cosa muy bacana que me parece de Netflix. Yo he tenido la oportunidad de ver películas africanas, sudafricanas, nigerianas. Uy, las coreanos ya me tienen Asiáticas. hartos. Sí. Uy, el cine chino es una cosa hermosa. Estéticamente Lindo, es muy lindo, linda. Las sí, historias sí, son sí, sí. refumadas. Por lo menos Netflix nos ha permitido abrir un poco a no Pues, escuchar y ver solamente lo algo- gringo. Pero en la sala de cine sí ocurre todo el tiempo eso. Si tú vas y miras cualquier sala, los distribuidores de cine son paticas de la gran cadena de distribución que tienen los grandes estudios gringos. Parte de eso es que la gente aquí se cree con modelos de desarrollo económico, sociales, culturales que no son nuestros. Por eso es tan importante que la gente vaya a la Cinemateca Distrital, valga la cuña, porque claro. allí sí todo el tiempo se está viendo de ahorita, de antes, se inventan unos ciclos muy bacanos relacionados con cine colombiano, con nuevos talentos, circulan cosas muy chéveres y dentro de las cosas chéveres que hay, circulan mucho cine colombiano. Qué Pues bonito. allá aguanta ir un montón, es barato, es lindo y las salas que hay son una chimba. Pues como no es fácil hacer esas transiciones, y ya venimos con esta costumbre de mainstream, gringo, extranjero, europeo, pues de pronto proponernos algo así de cada 4 o 5 películas extranjeras que veamos, echémosle una miradita a una colombiana. Por el Exacto. RTVC, que me parece una plataforma súper chévere, la Cinemateca Distrital, que es un planzazo, o por el mismo Yo no me Netflix a veces acuerdo. encontramos cosas, buscar película colombiana Y también, en también YouTube, vale la pena. en YouTube Claro. también terminan montando ahí videos cortos colombianos muy bacanos. Una cosa que también se ha perdido un montón, mija, era que en nuestros tiempos, cuando estábamos en la universidad, habían muchos cineclubs o los cineartes que se llamaban en su momento. Como Sí. ahora es más fácil que la gente acceda a las películas, obviamente Desde por casa streaming. y- Yo me acuerdo del Muro. Creo que el Cineclub Fundadores de la Central todavía funciona. El Cineclub de la Universidad Central de Colombia, ubicado en Bogotá, fue creado en 1975 por el Departamento de Humanidades y Letras. Dado que aún sigue activo, se consolida como el cineclub más antiguo de Colombia. La sede de este icónico cineclub es calle 22, número 585, actualmente conocido como Auditorio Fundadores, la cual fue construida en 1950 y bautizada originalmente como Cinema Azteca. Fue adquirida por la Universidad Central en 1994 para su cineclub, completando así más de 30 años en ese tradicional auditorio capitalino. Los del Instituto Tolstoy tenían ciclos de películas también. Uno decía, pues vamos a cine, al Muro, y pues tómate que justo estaban transmitiendo una película colombiana de Sí. los 70 o de los 80. Creo que también es eso, porque ¿cómo nos hacemos un juicio de algo si no es usándolo, consumiéndolo, trabajándolo, cuestionándolo? También el crítico de Los Simpsons, ¿cómo es que se llama? Es Sherman. Es basura, claro, es muy fácil andar diciendo que todo es basura. Es
es predecible y no sé qué más. Cállese, deje que la gente se haga sus propios juicios y que la gente vaya. Entonces uno puede llegar con todo su espíritu intelectual y decirle, "Ay, no, las películas de Dago García, no, nada que ver. Eso embrutece, Popular, la por eso el pobre es música". pobre porque ve a Dago García. No, tampoco Nada, es hasta también allá, es, sí, no. tampoco es el enfoque artístico que tiene el Sí, man sí, y ya, sí, y si usted sí. no lo quiere ver, pues no lo ve y se Habrá gente acabó. que lo ve, sí, sí, sí. Es que Sí. de pronto es un poco como también hemos dicho en varios capítulos en este año de producción. Hay para todos los gustos, uno no está para todo en todo momento. Lo importante es darse la oportunidad de conocer. Alguna vez yo le pregunté a alguna amiga, le dije, ¿ya viste la sola serpiente? Y dijo, no, mija, ¿qué le pasa? ¿Qué tal yo voy allá y me toque tomar conciencia y me toque cambiar mi vida? ¿Qué tal que yo vaya allá y vea de verdad cómo está de mal todo y todo lo que hemos Qué hecho? No, horror. déjeme así. Y claro, tiene toda la razón, la labor de los críticos, y de ahí me voy a pegar un poco para entrar. Está pegado con babas, como Está siempre, pegado. muchas veces. Está pegado. Está pegado. El otro crítico con el cual voy a unir a las malas mi tema. ¿Te suena el nombre de Antonego? No. Es un crítico de cocina, de Ya una sé cuál película. es, ya me acordé. Tiene una Sí, frase sí, sí, sí. súper linda y es, la labor del crítico es fácil en muchos sentidos, pero es difícil cuando llegas a algo que realmente te mueve. ¿Qué tendrían en común las películas Ratatouille, Julie y Julia, Woman of Top, Estómago, que es una película brasilera brutal, se las recontra recomiendo? ¿Qué tendrían en común esas películas? Yo soy más de series, a mí las películas, no sé. Estas son como las que yo encontré que de pronto esas le cuestan trabajo al cuacho, pero yo sé que estas le puedes encontrar el elemento en común: chocolate, Ratatouille y Como agua para chocolate. La comidita, claro. Los Claro, chefs. todas son películas, piénsalo más, La más crítica tangible. No, esa es muy gastronómica, tangible, Colles. las recetas de Más cocina. físico, podría llegar a ser conocimiento, podría llegar a ser intangible. Sí. Pero cerca, Coello, estás por ahí. Y es más sencillo que eso. Las ollas, la estufa. La cocina. Todas se desarrollan en el marco de lo que es la cocina. Hay un jurgo de películas, te adelanto ahí, a los coballitos se escucha sobre Estómago, es una película brasilera Uy, no, cero. que habla de un man que se vuelve chef en prisión. Entonces, Ah, Coballo, ok. hoy vengo a hablar de las cocinas. Uy, tú te Ese es habías- un tema universal, abusivo, atrevido. Este año 2025 te fuiste de entrañable con las plazas de mercado. Esta la acaba de superar. Las historias de casa, de cocina, de las abuelas, de los tíos. Todo pasa en la cocina en un hogar. Es un tema brutal. Cuando uno habla de cocina, habla de todo lo que tú dijiste: recetas, técnicas, instrumentos, espacios, personas, la comida y todo lo que ello representa. Yo quiero dedicarme como a hablar del espacio físico de la cocina. En alguna oportunidad tuve el chance de trabajar en Providencia. En aquellos días, mija, no había internet, no había Airbnb. Llegar a Providencia era llegar a quedarse en el único hotel de negocios que había, que era el más barato, y el resto eran 3 o 4 resorts. Y entonces en ese momento los raizales que vivían allí decían: aquí deberíamos estar moviendo el tema de las posadas nativas. Estoy hablando de hace 20 años. Entonces, uno de los proyectos, que se llamaba Three Stones, 3 piedras, yo le decía, ese nombre está lindo, pero ¿por qué se llama así? Dijo, porque la cocina en el Caribe está basada en 3 piedras. Todos los fogones tienen que estar hechos con 3 piedras. Entonces me contaron un poco más la parte técnica del asunto, pero a mí lo que me pareció hermoso y poético del asunto era: en cualquier casa tú vas a encontrar la cocina normal, pero en el solar vas a encontrar las 3 piedras, porque es que en las 3 piedras es que tú puedes construir el fuego, mantenerlo y preparar algunas comidas que solo son posibles de cocinar en el fogón de 3 piedras. Si eso es en Providencia, que es un tricito de isla en la mitad del Caribe, del cual comparten más de su cultura a las Antillas, a Jamaica, a Puerto Claro. Rico, que a nosotros, pero aquí sí, nadie se da claro. cuenta. San Andrés todavía es un poco más cercano con nosotros, pero Providencia es otro mundo. No. Pues yo voy a averiguar cómo es posible que haya habido evolución de las 3 piedras. También estoy mamada de averiguar de los chinos, los egipcios, los persas y los griegos. Es los estudios histórico-antropológicos que yo he consultado. De verdad, lo que dice Diana Uribe, una de las grandes patadas que nos puso Europa fue ponernos la barrera con África, y somos más cercanos a ellos que cualquiera. Entonces tenemos información de todos lados del mundo, menos de África. Listo, entonces el corazón de la cocina siempre será La estufa, el fuego. fogón. Ahí puede haber todas las evoluciones de la vida. Han encontrado hallazgos arqueológicos de restos de fogones de más de 500.000 de años. Claro, porque el fuego y cocinar los bichos fue lo que nos permitió llegar a este nivel de desarrollo y devolvernos el virus que somos hoy en día, que es mi frase típica. Entonces, primero el fogón. Segundo, el almacenamiento. Todas las cocinas tienen que almacenar la comida. Entonces, aquí ya entran los temas de la técnica. Vamos a guardar la carne. Vamos a salarla. Hay que salarla. Entonces aquí hay chance de meterla y congelarla. Aquí hay manera de picarla y mezclarla con otras cosas para contenerla. Entonces, tercero, el tema de las personas. Entonces, la cocina empezó a tener un lugar privilegiado dentro de las casas. Primero, se trató de separar, como por ejemplo, sí, la cocina se separaba y se ponían las porquerizas. Qué gran idea. Me imagino que con el primer muerto por intoxicación ahí la dejaron. En esa separación del espacio se empiezan a desarrollar instrumentos específicos para cocinar. Por ejemplo, en China, el término se llama el shufang. Es lo que nosotros hoy conocemos como la cocina al wok. Era un sartén, el ding, en el que la gente podía cocinar sin que hubiese ese impacto en el espacio del humo, los olores, las humedades. Y además, en la tradición espiritual china, hay un dios
de la cocina, que habita las cocinas, vela por la cocina de la familia y le va informando anualmente al emperador de Jade cómo se comporta la familia. Es familiar de Antonego, entonces. La cocina china da lugar a la creación del ding, las vaporeras y a las ollas, porque esos instrumentos corresponden a las prácticas culturales y a lo que representa la alimentación en cada cultura. Obviamente de lo que da la tierra, pero también los instrumentos tienen que facilitar que la persona que cocina demuestre que es hábil para eso, que domina el fuego, que domina las temperaturas, Tiempo, calidad, cantidad. Otro caso es el de las cocinas japonesas, se llama Daidokoro. Históricamente es el lugar donde se prepara la cocina y dicen que muchos de los dichos y de los refranes en Japón se relacionan con que la cocina es el símbolo de la casa. Puede ser símbolo de familia, puede ser símbolo de hogar. Hay una frase que llaman el kamado wo bakeru, que significa dividir la estufa. Romper la estufa significa se separó la familia se quebró. En India, como ellos tienen 2 o 3 idiomas y 2 o 3 herencias culturales, la que más se conoce, la cocina se llama rasoi o una que se llama la swayambak. La idea de estas cocinas es que se cocina en hornos de barro, se llaman los shula o shula, se alimentan con leña, carbón o estiércol seco de vaca. Claro, por eso tiene sentido que de pronto la cocina esté en la caballeriza, pero no eran estos, eran otros los que estaban montando la cocina en las caballerizas. Además, los indios, las cocinas se separaban para almacenar comida de tipo vegetariano y no vegetariano. Eso le da un lugar muy simbólico y muy espiritual a la cocina, es un lugar sagrado. Las cocinas indias se basan en una ciencia arquitectónica india llamada Vastu Shastra. Los arquitectos allá tienen que conocer esa dinámica para poder incorporar la cocina en la casa, y los arquitectos de Occidente y modernos están jalando muchas normas de esa Vastu Shastra al diseñar las cocinas de corte indio alrededor del mundo. En Marruecos se llama el riad, es una cocina que es cercana al patio y es el sueño de mi vida de una cocina. Cuando yo sea grande quiero tener una cocina que tenga la conexión a un jardín. Me parece práctico, la luz, poder entrar, y los marroquíes tienen una respuesta mucho más profunda y más fina, y es que una cocina, que es el fuego, con el jardín, que es el agua, tienen que convivir de manera tal que haya una regulación de la temperatura y facilite la hospitalidad. Yo quiero eso. Cobayo, por favor, regálame una cocina que sea un riad. Listo, cuando cumplamos 20 años del Triángulo de los Cobayos, me lo recuerdas, por favor. Oyentes ya saben que ese es mi sueño, por favor difundan la palabra porque necesitamos muchos oyentes para poder hacer mi riad. Cuando lo tenga los invito a unas empanadas. Oye, sí, ese es otro gran tema, Cobayo. ¿Las empanadas? Sí, porque acá pensábamos las empanadas son colombianas, no, bebé. Eso que hace que es universal también. En América Latina, en la parte rural, acostumbran cocinas de techos muy altos, con hornos de barro u hornos de carbón y ventanas abiertas. En África, las cocinas son el centro social del hogar, que es un poco lo que se ha venido incorporando también en Occidente, que antes la cocina era una cosa lejos, pero ahora en cualquier lugar la visita se hace en la cocina, cocinar se volvió una actividad social y de compartir con la familia y los amigos. En África encontré especialmente instrumentos, hornos de barro especializados para cocciones lentas, comidas que pueden llevar muchas horas ahí de preparación. También las sufurias u ollas de aluminio para fuego abierto y poderoso, y braai, que son unas barbacoas de tipo comunitario. La barbacoa se puede definir como esa cocción durante largo tiempo, a temperaturas relativamente bajas y con calor indirecto, principalmente mediante un hoyo en la tierra o una parrilla suspendida a cierta distancia de unas brasas. Así se logran los alimentos, generalmente carnes, jugosos, tiernos y con sabor ahumado, y sobre todo con una cocción uniforme. Instrumentos como las ollas de barro y técnicas como la barbacoa son casi universales. Fíjate que estoy hablando únicamente de los aspectos técnicos del asunto, no estoy hablando de comida, porque de hablar de comida, eso sí es una vuelta todavía más fina. Hablemos de la cocina como espacio arquitectónico. En la Edad Media se empieza entonces a separar las cocinas con el fin de evitar incendios, humo y calor. En las casas de los nobles las cocinas eran subterráneas o anexas al patio. En todas ellas había un sentido común muy desarrollado de que haya ventilación y que permita circular no solamente la temperatura, sino los olores, que no muchas veces son agradables. En Occidente, solo hasta el siglo XVII empieza a incorporarse la cocina al interior de la casa, pero como todo, empieza esa separación de jerarquías, donde la cocina no debe ser visible para los espacios principales donde estaban los dueños y señores, y solamente estaba separado para el servicio, cosa que habita hasta nuestros días en muchos apartamentos, como el mío, donde separas toda la zona de servicio del resto de la casa. La arquitectura modernista tiene como varias ramas. Una de ellas es la cocina funcional, las famosas cocinetas, digo yo, son cocinas pequeñas y compactas que se te sirven básicamente para hacer café y fritar un huevo. Son cocinadas, porque es cocina, pero no es nada. En 1930 en Alemania hubo una revolución con la arquitecta Margaret Schütt-Lihotzky. El gobierno alemán le dice, por favor diseñe su merced una vivienda económica para mujeres trabajadoras. Y ella ideó lo que en arquitectura se llama el Frankfurt Kitchen, que básicamente es la primera cocina moderna integrada como las que conocemos en Occidente en la mayor parte de edificios, donde se vincula
vinculó por primera vez conocimiento del trabajo industrial, se esperaba que dentro de la cocina hubiese un funcionamiento similar en términos técnicos industriales como los vagones de tren y las fábricas, incorporando el modelo de productividad de manera que se redujeran los pasos entre cocina, lavado y almacenaje, garantizando que hubiese menor tiempo de las tareas domésticas. Muchas amas de casa inicialmente rechazaron la cocina porque era tan dirigida a la eficiencia y tan pequeña que ya no dejaba entrar a los familiares, rompiendo por primera vez con esa herencia de que la cocina es un lugar para construir una función social y es el corazón del hogar. A partir de allí viene como un esfuerzo gigante por un cambio de las cocinas. Si bien se mantiene la relación con el fuego, no se considera ya la parte central porque ya en tu cocina tú tienes otras muchas cosas que hacen posible que la comida se cocine sin necesidad de que intervenga el fuego. Y obviamente todo un nuevo uso de materiales que hacen de la cocina un espectáculo, un lugar de lujo más allá de la funcionalidad. Las cocinas son tal vez el lugar de la casa donde más se puede ver esa tensión entre tecnología y tradición. Hay cocinas súper tecnológicas que tienden a desplazar las prácticas manuales y colectivas en las que se sustenta gran parte de ese relacionamiento y de esa mística de cocinar en muchas de las culturas. Las cocinas de revista pues son carísimas, no es funcional para la familia, y unas brechas socioeconómicas que han hecho posible que la cocina se vuelva un lugar de estatus, y adicionalmente la cocina se ha vuelto quizá uno de los lugares de la casa donde hay más posibilidades de generar residuos que no son aprovechados. Hace 50 años, cuando no existía el concepto de basura doméstica, todo lo orgánico pues terminaba en el patio, que eso lo hablábamos en algún momento cuando hablábamos del manejo de la basura. Esos residuos en ese momento precisamente eran residuos, cáscaras, ollejos, pues se lo terminaban comiendo los cerditos o las gallinas afuera en el patio. Ahora no hay cómo, y se genera en la cocina un mundo de residuos que terminan siendo lixiviados en los rellenos sanitarios. Cuando la lluvia o cualquier otro líquido abundante cae sobre materiales sólidos de desecho, se generan líquidos contaminantes conocidos como lixiviados, que es agua contaminada por partículas o sustancias disueltas, generalmente de naturaleza tóxica o contaminante. Estos líquidos contaminan aguas subterráneas, ríos, lagos y fuentes de agua en general. Además, pueden liberar gases tóxicos y malolientes, trayendo altos riesgos para la salud de todos los seres vivos y, desafortunadamente, son muy complejos de tratar. Pues generando un daño ambiental brutal. Dentro de las cocinas ha habido un espacio brutal para todo tipo de innovaciones. Desde la evolución del fuego, estufas de gas, estufas eléctricas, hornos eléctricos y de gas, air fryers. Esas negritas como de vidrio, ¿Quién? de igniciones, ¿qué se llaman? Casi caballito, se llaman estufas de inducción, que son aquellas que se calientan mediante la generación de un campo electromagnético, siendo muy eficiente porque solo calienta la base de los utensilios como las ollas, pero no la superficie de la estufa, por lo cual requiere utensilios especiales que reaccionen térmicamente con dicho campo magnético, y son un poco costosas. Exacto, que tú las tocas son digitales. El almacenamiento, efectivamente se cuentan con las alacenas, pero la gran revolución del almacenamiento en frío, como han sido las neveras y todas sus evoluciones, pues también han sido un foco de innovación. En superficies, hemos pasado desde la madera y el hierro fundido, a mármol de Carrara, vidrios templados, aluminios bruñidos, que hacen posible no solamente el manejo de los materiales, sino que están diseñadas para higienizar, algunas que son antimicrobianas y mantener el mayor nivel de higiene dentro de las cocinas. Sensores de humo, sensores de fuego, los lavaplatos, desde el lavadero clásico con el que crecimos muchos hasta los lavaderos de ahorita o lavavajillas han tenido una evolución brutal, y toda la cantidad de cacharritos e instrumentos que implica la cocina, hasta el punto que tenemos 50 versiones de cuchillos como instrumento Sí. para demostrar tu habilidad y tu destreza en la cocina. Como en uno de los blitz cuando hablábamos de los cuchillos, y ya para ir cerrando, creo que la cocina tiene que ver, Joayo, con unos aspectos simbólicos y culturales brutales. Primero, preparar alimentos y compartir alimentos como un acto de cercanía y de relacionamiento entre individuos, que paulatinamente fue creando jerarquías y empezó a hacer esa separación entre los sirvientes, el núcleo familiar. Segundo, la cocina se volvió durante mucho tiempo ese espacio simbólico físico de sometimiento de la mujer. Era su lugar natural, donde estaba su rol. Una mujer que no cocinaba era menos mujer o no estaba cumpliendo lo que tenían que hacer. Eso, por ejemplo, es un aspecto simbólico muy fuerte. Las cocinas de ahora tienen unas innovaciones tecnológicas integradas en un diseño mucho más amplio y abierto. Han devuelto ese espacio. La cocina no es oculta, al contrario, la es lo primero a veces que uno llega y ve. Yo no creo que sea intencional, habría que preguntarle a algún arquitecto de retomar esa ventaja de la cocina como espacio comunal, como el corazón de la casa. La cocina tiene un gran capítulo que no creo que abordemos aquí, de gastronomía o de historia de la gastronomía, cómo los alimentos terminan en unos platillos particulares, pero creo que eso ya trasciende la cocina, por eso tampoco lo traje. Por ejemplo, hablar de eurocentrismo que nos tiene en la inmunda cocina francesa, cocina italiana, y yo digo, venga, y la cocina nigeriana y de Bolivia, para no ir más lejos, eso supera el tema, pero en ese concepto de cocina
se incluye todo. Y a mí personalmente me gusta mucho cocinar, ya no lo hago tanto como quisiera por cuestiones de tiempo. Siempre he sido de malas con las cocinas de los apartamentos en los que he vivido, son cocinas pequeñas, entonces uno termina cocinando en el comedor, alistando en el comedor, hirviendo, fritando lo que sea en la cocina y emplatando lo que quiera que ocurra en la sala. Yo necesito espacio, pero yo sueño con una cocina gigante, que tenga una mesa para poder amasar, que tenga no uno sino 2 hornos, una estufa que tenga solo 4 fogones, pero que sobre todo tenga amplitud, porque es que la cocina requiere amplitud. Ese es mi objeto, coach. Gracias por la sugerencia del nuevo podcast, porque eso da como para 3 o 4 podcasts. Las implicaciones Sí, yo sé que me vine de culturales, otra la historia vida. de la cocina, los alimentos y su función social, el desarrollo de los pueblos según los alimentos que conseguían. 4 podcasts ahí por encima. Y precisamente por eso es tan amplia, pues nos llega a todos las conocemos. Y es chévere esa marca del triángulo de los cobayos, de darle a cosas con las que nos identificamos y que muchas veces pasamos por alto. Esta vez es un espacio físico, más allá de todas sus implicaciones no materiales. Todo el mundo pasa por la cocina, pero se me olvida la cocina. Pero no está la cocina en la casa, a ver cómo trato yo de sobrevivir, que es bien difícil. Yo alguna vez, hace mucho tiempo, busqué cómo conservar la comida que no fuera en una nevera, porque yo decía, todo el mundo necesita una nevera, no creo. Y habían unas ollitas de barro que con agüita y unas telas y no sé cómo generaban unas capas de enfriamiento por evaporación y condensación. Una cosa súper práctica, conocimiento ancestral absolutamente. La técnica se llama refrigerador de 2 vasijas o pot in pot. Es tomar 2 macetas de barro, una más grande que la otra, y se mete la pequeña y la grande, separadas por una capa de arena. Se moja la arena lo más posible y se tapa con un trapo mojado. Funciona mejor en lugares ventilados, secos y sombreados, reduciendo la temperatura interna entre 8 y 15 grados centígrados con respecto al exterior, permitiendo así conservar frutas y verduras frescas durante varios días. Existen evidencias de algunas variantes de esta técnica de hace 3000 años en el Valle del Indo y de hace 2500 años en Egipto. Ya que hablabas de la comida china, Shufang, entiendo yo que influencia una zona americana, la comida peruana, que ha ganado reconocimiento gastronómico, y una línea de la comida peruana es la comida chifa. Viene precisamente de ese Shufang. En alguna novela, no me pude acordar cuál, o capaz no es novela, sino no ficción. O capaz es un libro y no lo vimos, sino que no lo soñamos. O capaz te lo conté como una idea de negocio. Se casó una mujer de esos matrimonios arreglados con X persona poderosa. Tenían por práctica de eso de cocinar con estiércol seco. Ella decía que quería impactar para bien la vida de estas mujeres porque se le pasaban entre la mierda, literal. Tenían que recolectar el estiércol, almacenar el estiércol, quemar el estiércol, hacer el desecho del estiércol quemado, pues olían a mierda. Y la querían mucho y la salían a abrazar y a celebrar. Más allá del asco que pueda llegar a tener, era más como el dolor de cómo está de mal la gente que supuestamente mi esposo dirige y trató de hacer lo mejor para ellas. Termina divorciándose del tipo y yéndose muy, De parte muy, de la muy princesa reciente. muerta. Ese es. Qué gran Gracias. libro. ¿Ves que entre los dos superamos una anomia doble? Sí, sí, entre los dos hacemos de nuestras anomias una media anomia. una historia de cobayos y un podcast hace ya un año. Oye, hubiera podido ser mi recomendación literaria, pero ya la escogí por otro lado. Bueno, que sea la mía. Eso. Isabel Allende decía que lo que convierte a una casa en un hogar es que hayan nacimientos y muertes. Cuando se aumenta la población y se disminuye la población, pero para que sea casa tenía que tener cocina. Primero hay que tener cocina. Así de importante es la cosa. Me recordaba un estudio que vi, también estábamos en la universidad, que habla de que las ciudades y las casas están hechas, pensadas y diseñadas por y para hombres, y que la mujer se tenía que acomodar. En eso entra ese diseño de las cocinas que tú dices que rompen con la armonía del hogar, que no están bien pensadas. Trabajando con chicos alguna vez vi un estudio donde el imaginario, voy a ver si me sale contigo, ¿en qué lugar de la casa ocurren más accidentes? En el baño, diría yo. En el baño, ok. El imaginario más popular es en la cocina. Hay cosas calientes que queman, grandes, que golpean, húmedas, posibles resbalones, posibles 10.000 cosas. Pero precisamente uno sabe que son peligrosas. A los chicos los deja entrar, pero con cuidado, con supervisión. Pero la respuesta es bastante obvia. Y el lugar donde más accidentes ocurren es el sitio donde más pases tiempo. Entonces fue un trabajo que hicimos también en las familias. La cocina es importante, pero ojo, usted tiene accidentes es donde esté. A mí me parece que los animalitos son innegables en las cocinas, sobre todo de negocios. Raticas, cucarachas y eso, y tiene que estar muy pendientes de ellos, pero me encanta que hayan moscas, cucarachas, ratas y demás porque nos recuerdan la animalidad. Por mucho ascetismo, por mucha limpieza, por mucha cultura que queramos tener, venimos de allá. Hay chefs, por ejemplo, Jorge Rauch dice que él aprendió a cocinar con tal de no lavar la loza. Para mí lavar la loza es un show. Tengo en la cabeza alguna vez estar lavando la loza con mi hermano y organizamos un bar de espuma. Hacíamos espuma con el jabón y en los platos y los vasos colocábamos la espuma y servíamos bebidas y comidas y no sé qué. La conclusión que saqué es que cada quien se hace a su ambiente
lavando la loza. Cada quien lo resuelve como puede. Sí. Entonces la recomendación literaria para este caso se llama Las cocineras de Fenley, su título original, The Kitchen Front, el frente de la cocina. ¿Por qué el frente? Porque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Para los occidentales le llaman así. Yo como buen groupie ruso le llamo la Gran Guerra Nacional, que es como se le llama en Rusia. Es de Jennifer Ryan, es muy fácil de leer, pero te llega. Me encanta Jennifer Ryan. Esta novela habla de una competencia. Un año de la Gran Guerra empiezan a escasear los suministros. Entonces la BBC hace un concurso por radio dirigido a mujeres porque casi todos los hombres van al frente de batalla. El concurso era cómo puedes aprovechar mejor la comida, la cocina, hacer cosas bien y cómo subirle el ánimo a la gente porque pues la guerra le pegó bastante duro a los británicos. En este concurso entra mucha gente, pero la novela es novela histórica. Se basa en 4 cocineras. Una viuda que busca pagar las deudas. Parte del premio era dinero, pero también engancharlas al programa de la BBC. Pues tendría un salario fijo y saldría de deuda. Una cocinera que trabajando en casas de familia, pues ya básicamente lo que quiere es dejar de trabajar en casas porque trabajar en casa ajena no es rico, no es chévere, no es bonito. Otra que entra es una señora recientemente casada con un señor de mucho dinero y pues la pone, así como en el diario de la princesa muerta, a vivir los lujos y lo que sea, pero el tipo un absoluto chauvinista, asqueroso, maltratante, y ella lo que quiere es su independencia también. Finalmente otra que entra es una chef. Ella lo que busca es vivir en un mundo medio misógino y súper fuerte, agresivo y violento como es el mundo de los chefs, y ella quiere ganarse su lugar. La historia es muy entrañable, está muy bien escrita, va de empoderamiento, de historia y de psicología. Eso es lo que veo de tu objeto cultural, Caballito. Está inmenso, pero también inmensamente entrañable, agradable y divertido. Nostálgico y de todo. Mientras tú hablabas de este mundo tan dulce y lo demás, yo me imaginaba, yo dije, fue pucha, la connotación que por ejemplo tiene la cocina, que la cocina es el laboratorio también donde se fabrican las metanfetaminas, o donde la hoja de la coca se transforma en cocaína, y así se llama. El que lo hace es el cocinero, y un buen cocinero cuesta, y lo pueden estar secuestrando, y hay muchos cuentos y novelas respecto a los cocineros. Véase Breaking Bad. Bien interesantes. Bueno, me alegra que te haya gustado, Coballis. Yo sé que traje un objeto absurdamente gigante, pero muy cercano. El que no haya pisado una cocina no puede declararse ser humano, sea quien sea. En algún momento de su vida ha pisado una cocina, ha usado una cocina. Lo han echado de una cocina. Lo han puesto a limpiar una cocina. Ha sufrido y llorado limpiando una cocina. Ha echado chismes en una cocina. Y para mí, de verdad, la cocina es el lugar de hacer visitas o nada que hacer. Pues esperamos que los caballitos también lo hayan escuchado y lo hayan disfrutado, que nos cuenten sus historias de cocina, sus anécdotas de cocina. Y ojalá el próximo año podamos seguir avanzando o profundizando en los otros aspectos que dejó abierto el tema de la cocina. Pero también es importante que yo les deba capítulos porque en esa medida significa que todavía hay material. No me comprometo a una segunda parte de la cocina, pero sí sé que van a salir muchos elementos desde aquí. Es tan grande que de pronto en el segundo aniversario del Triángulo de los Caballos, ya que estamos en el primero, pero para el segundo encontramos la película de Jairo Pinilla sobre el terror en la cocina, algo así como el cuchillo satánico o qué sé yo, o el sancocho del demonio o una cosa similar. Entonces que nos cuenten sus experiencias de cocina, si conocían a Jairo Pinilla, si saben del cine nacional y este trabajo que se hace ya con la yema de los dedos, que nos cuenten cómo les parece estas películas, la cocina, y nos vemos ojalá antes del próximo aniversario. Celebren con nosotros, ya les daremos información sobre nuestro en vivo para celebrar nuestro primer aniversario. Gracias, Caballito. Eso, a ti, Caballito. Gracias, Caballito Virtual, y nos escuchamos como siempre en la siguiente. Vale, bye. Bueno, yo seré un caballo virtual, pero creo que no he escuchado a ningún otro caballo que me sorprendiera tanto como este par de caballitos. La verdad no me esperaba ninguno de los dos temas, pero sí disfruto de la obra de Jairo Pinilla, la conozco y me parece que es muy buena. Además me encanta la buena cocina. Por cierto, creo que se me antoja hacerme un sándwich con pepinillos en mi cocina. Los dejo, gracias por escucharnos, váyanse también a comer alguito y nos vemos en nuestra celebración del envío, estén atentos. Buena jornada para todos, bye bye, chao chao, adiós adiós.